Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Inconformista Digital y os proponemos una serie de entrevistas y encuentros con personas que conozco que tienen cosas importantes que decir y explicarnos. En esta primera ocasión estamos con María Luisa Puyol, que es periodista y directora de la Fundación Habla de Cine Colección José María Queraltó. ¿Qué tal estás, Luisa? Hola, Francesc, pues muy bien y encantada de estar aquí contigo en este primer encuentro, que espero que tengas muchos más. Y ya veremos cómo funciona este experimento. Me gustaría que habláramos un poco de vuestra fundación y de vuestros proyectos también. Lo primero que te pregunto, ¿no?, que me gustaría saber es qué es esta fundación en la que andas metida. Bueno, la Fundación Aula de Cine Colección José María Queraltó es una entidad sin ánimo de lucro que la creamos en el 2010 y tiene dos claros objetivos. Uno es promover el conocimiento de la técnica del cine, que es la parte más técnica, y la otra parte sería hacer un gran museo de cine, porque José María Queraltó, que es el fundador de esta entidad, es uno de los grandes coleccionistas de tanto de material de cine como de audiovisual, Ujú. porque su colección también incluye televisión y radio. Muy bien. ¿Cómo conocisteis a José María Queraltó? Pues la historia empezó en el 2004 en una feria que se hizo en Tarrasa. Yo era corresponsal de la revista Teleinforme, con la que sigo vinculada como delegada aquí en Cataluña. Entonces se hizo una feria, el Expocine. El Expocine era una feria que organizaba anualmente la revista Cineinforme. Y allí este año estaba José María en el stand de Kelonic, que es la empresa que él fundó con dos socios más a mediados de los 70. Entonces se ve que no tenían suficientes novedades y pensaron la mitad del stand tener piezas de la colección, que en esa época pues muy poca gente sabía de la existencia de esta colección. Yo en cuanto la vi, ya me enamoré cuando vi las piezas que había, que me llamaron mucho la atención, pues ya empecé a hablar con José María, porque no lo conocía hasta entonces a él. Ya tuvimos una larga charla, yo tenía que hacer un trabajo del post de la feria, y entonces me fue explicando pues toda su historia, cómo empezó su afición con todo este material. Y bueno, y a partir de aquí ya nos pidió a Jorge y a mí, Jorge es mi marido y es con él filmaba toda la feria también porque él había sido una parte importante en la organización de esa feria. Total que nos propuso filmar su colección para darla a conocer. Ujú. Entonces, pues nosotros encantados y cuando fuimos a la colección quedamos ya, vamos, flipando de todo lo que había allí dentro, ¿no? Que era uno de los almacenes, porque él tenía dos más. Entonces lo filmamos, nos dedicamos un verano a filmar todas esas piezas y bueno, y a partir de aquí pues ya surgieron más cosas. Y ahí surgió la idea de buscar un museo, o él ya la tenía esa idea. Él ya la tenía. Él cuando empezó ya al poco tiempo vio las posibilidades. Él por su trabajo tenía muchas vinculaciones con laboratorios, con empresas de exhibición. Entonces su empresa lo que hacía era montar multisalas. Entonces lo que hacían era poner material nuevo y de algunos cines, pues las piezas antiguas, muchas veces las tiraban y él lo que hacía era quedárselas. Ujú. Porque a él lo que le encanta es analizar las piezas, o sea, abrirlas, ¿sabes? Ver el interior, desmontarlo todo y luego volverlo a montar. ¿Me Por eso podrías? empezó su afición a coleccionar, ¿eh? Estamos hablando de una colección todo el rato, pero podrías explicarnos, por lo que vas contando, es material de cine, ¿no? Entiendo que de Sí, filmación, pero explícanos un poco en qué consiste esta colección, ¿no? Y cuántas piezas tiene, qué tipología tienen. Háblanos un poco de ella. vale. Él tiene más de 20.000 piezas, 20.000 es lo que hemos piezas. podido veinte inventar. mil 20.000 piezas, piezas. que no son Que pocas. va de. No, no son pocas, nada. Desde el precine, desde los inicios, desde las sombras, hasta la era digital. Entonces él, por ejemplo, la época del precine, pues tiene lo que son el zootropo, plastinoscopios, son piezas muy, muy curiosas, muy bonitas y muy artísticas. Por ejemplo, hay una pieza que es la morfosis, es como un juego, ¿sabes? Que Ujú. fue muy importante porque gracias a esa pieza, después, más adelante,
surgió el cinemascope. Pero estas piezas que me estás contando son muy antiguas, ¿no? Hay algunas que son ¿no? bastante antiguas, sí, de mediados del siglo XIX hasta ahora, hasta el 2000. O sea, que tiene piezas desde el inicio del cine hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Hasta nuestros días más o menos. Porque la idea, cuando se haga este museo, es que las piezas que se vayan quedando antiguas formen parte del museo. Será un museo siempre vivo, porque se irá incorporando las piezas. Museo vivo. Entonces, las piezas que tiene la colección, desde los inicios del cine, desde el precine, que, como las linternas mágicas, los cristales pintados, pues luego también tiene toda una serie de cámaras y de diferentes formatos. Tiene cámaras de 9,5, cámaras de 8, Super 8, de 16, de 35, de 70, que es lo del IMAX, ¿sabes? Sí. Y así pues hasta cerca de 50 formatos. Explícanos qué es esto de la linterna mágica, que la gente se estará preguntando qué es. Pues la linterna mágica es el antecedente a un proyector de cine, ¿sabes? Surgió ya más o menos en el siglo XVIII, por ahí, más o menos ya surgió en Inglaterra. Entonces hay diferentes linternas mágicas. Había unas más pequeñitas que eran las domésticas, las que tenían en las casas particulares, y luego ya se hicieron para espectáculos, que ya eran de 2 objetivos y de 3 objetivos. José María tiene una de 3 objetivos que existen muy pocas ahora en España. Creo que somos, si no somos los únicos, somos de los pocos que quedan, ¿sabes? Entonces, con estas linternas mágicas, por ejemplo, la de 3 y la de 2, que se hacían espectáculos, participaban 3 personas. Una persona que era el que controlaba el gas de carburo, que era la fuente lumínica para poder proyectar las imágenes. Luego estaba el que iba moviendo los cristales y luego estaba el narrador, que era el que explicaba historias a través de lo que se dibujaba en los cristales. Me parece fascinante. ¿Y cuál es la pieza más extraña que hay en la colección? Y la que más me gusta. Es difícil, es difícil decirlo porque además nosotros, como ya llevamos desde el 2004 viendo todas estas piezas, les llegas a coger cariño a todas las piezas. José María siempre cuando le hacen la pregunta cuál es la que más le gusta, dice, es como tener hijos y cuál es la que más te gusta. Es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hay alguna que te llama más la atención. A mí, por ejemplo, hay una que es la Olycus, que está muy bien porque te explica la conexión entre la fotografía y el cine. Porque es una cámara que filma y proyecta con cristales, no con celuloide como se conoce el cine, sino con cristales. Y como tú bien sabrás, los cristales, cuando se empezó la fotografía, se hacía con placas de cristal. ¿Sabes? Entonces, esta pieza está muy bien. Lo que pasa es que era poco práctico, porque claro, se rompían estos cristales. En cambio, con el celuloide, pues la cosa es diferente, ¿no? Aunque también ha habido problemas con el nitrato, con algunos formatos, porque se quemaban, o sea, eran combustibles, ¿sabes? Y provocaban incendios. Entonces, ¿esta es la que más te gusta a ti? Esta me llama mucho la atención por lo curioso que es, porque además a José María le costó averiguar qué era exactamente. Él la encontró en los Encantes, esta pieza. Claro, entonces, o sea, coincide aquí. Y se la llevó a casa. Plenamente coincide lo más extraño, ¿no? Con lo más llamativo. Claro, vio que era súper extraño y lo averiguó porque no tenía el manual de instrucciones. Sí. Y él, pues estudiándolo, averiguó lo que era y luego nos lo explicó a nosotros, ¿entiendes? Luego también está el cinematógrafo de los hermanos Lumière, que es de 1895. Es una cajita que también es fantástica, también es muy bonita y por lo que representa por los inicios del cine. Entonces esta cámara también proyecta, también filma y hace copias por contacto. Era un pequeño laboratorio. Y bueno, y había alguna más. Bueno, cajas de música, por ejemplo, me encantan. Tiene varias, José María. Tiene una, por ejemplo, que es de mediados de 1900, de Austria, y es espectacular esa caja de música, porque es como una orquesta que tienes dentro, en el interior de ese aparato. Es espectacular. Eso habría que verlo. ¿Tenéis hay que verlo y oírlo. Y oírlo, sobre todo. ¿Tenéis una cámara de Buñuel también? También tenemos entre las múltiples cámaras que tiene José María, tenemos una de Buñuel. Lo que no sé es qué películas filmó. Claro. La lástima es que esa información José María no se fijó en esta información, pero bueno, ya a ver si algún día lo averiguamos. Luego tiene otra cámara que es de la película de Buster Keaton, ¿sabes? Es una cámara también
Prevost, muy, muy interesante. Ujú. Y luego pues tiene también, bueno, todo tipo de camas de madera, hay algunas muy bonitas, pues son Vale. antiguas de los años 40. Entonces, visto el material que tenéis, que es extraordinario, eh, vosotros buscáis un museo para exponer todas las piezas o el mayor número de piezas, ¿no? Y Exacto, queréis que este exacto, museo sea en España, me imagino, y que sea accesible a cuantas más personas mejor, exacto, ¿no? Explícanos un poco exacto. cuál es vuestra idea de museo para esta colección. Vale. Te voy a contar que ya tenemos un pequeño museo en Vallbona de las Monjas, que es donde nació José María Queraltó, que está muy bien. Lo que pasa es que es un museo que tiene 148 piezas. Y como te he comentado, la colección tiene más de 20.000. Muchas. Entonces, la idea sería, el Gran Museo, lo lógico es que se fuera en Barcelona, por ejemplo, que es la ciudad donde vive desde hace ya 50 años José María y le tiene mucho cariño, y sería lo ideal. Pero no ha surgido la ocasión, no ha habido el suficiente interés, ¿sabes? Y no se ha hecho. Lo que pasa es que ahora últimamente sí que tenemos hay una población en Terrassa que sí que se han mostrado abiertos y podría hacerse alguna cosa. Ahora estamos, como nos ha pillado la pandemia y todo eso, la cosa queda un poco parada. Vale. Pero la idea estaba hacerlo allí. También había alguna posibilidad en Madrid, ¿eh? Esto en Y ha cuanto, habido alguna posibilidad, y ha habido alguna posibilidad también en alguna otra población española. en Entonces, cuanto, que ahora se iban animando un poco. en cuanto a ubicación, pero ¿cuál sería vuestra idea? O sea, ¿qué tipo de museo? ¿Qué es lo La que yo me idea, encontraría al llegar al museo? bueno, la idea sería una parte de exhibición, que eso es lógico, es Ujú, que haríamos una muestra de todo esto, ujú, pero luego también habría una parte de talleres que se ujú. podrían hacer para escuelas, pero también talleres para recuperar oficios de la industria del cine que se están perdiendo, ¿sabes? Oficios Sería como, muy interesante. Oficios, por ejemplo, para restaurar piezas, vale, ¿sabes? Entonces, esto, José María podía preparar a gente, o incluso nosotros también hemos aprendido cosas, podíamos ayudar. Habría que recuperar oficios que se están perdiendo. Y además, pues tendría sentido en un museo poder enseñar, ¿no?, cómo funcionaban las cosas. También habría un auditorio, lógicamente, ujú. un auditorio que podíamos proyectar películas, documentales, en diferentes formatos también. Esa es la importancia de la didáctica, ¿no? De los museos, ¿no? Claro, por eso llamamos Fundación Aula de Cine, porque tenemos la parte Aparte, didáctica que es muy importante para nosotros. la parte escuela, ¿no? Que puede Exacto, participar desde chavales, niños pequeños de escuelas, hasta gente ya que está estudiando cine en universidades, claro, ¿no? Y luego, claro, bueno, claro, porque además el cine está vinculado con varias ciencias, ujú, ¿sabes? Y esto lo queremos remarcar bastante. Por ejemplo, hay una pieza, el fusil de Marey, ujú, que tiene también José María Queraltó, que ahí explica muy bien para la industria aeronáutica, ¿sabes? O sea, la industria aeronáutica ha aprendido de este fusil, por ejemplo, porque con este fusil se filmaban las aves y se veía los diferentes momentos, ¿sabes?, del vuelo de las aves. Entonces ujú, se podía estudiar las alas, cómo era ese movimiento. Pues esto luego se aplicó a la industria de la aeronáutica, ¿entiendes? es curioso. Piensa que el cine es el séptimo arte. Ujú. Hay varias ciencias metidas en el cine. Por Séptimo arte. ejemplo, cuando se hacía el cine analógico, Ajá. pues la química, ¿no? La química para revelar las películas y tal. Entonces, Ujú. todo esto es lo que queremos ir explicando, para que lo vean sobre todo las nuevas generaciones, los niños, que puedan aprender. Porque Claro. además de estos inventos, según la línea que se tomaba, se podía inventar una cosa o se puede inventar otra, Ujú. ¿sabes? Se podían recuperar inventos. Es que séptimo arte, bueno, lo llama séptimo arte porque engloba todos los demás. Todos los demás, la Engloba todos literatura, por los demás. ejemplo, los Ujú. guiones, Todos, todos. todos. Habéis hecho una serie de exposiciones, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? Para dar a Pues conocer la sí, colección y la idea de exacto, exacto. Cuando Cuéntanos hicimos un poco. el vídeo, cuando hicimos el audiovisual para dar a conocer la colección, Ujú, vimos que hacía falta más cosas. Entonces, una de ellas era hacer exposiciones. ujú. Y nada, y empezamos a hacer exposiciones y hasta la fecha hemos hecho cerca de 43. Fíjate si hemos hecho exposiciones. Muchas exposiciones. Hicimos varias líneas. Hicimos una que era, pues, por ejemplo, bastante amplia, que se mostraba todo el abanico, ¿no?, desde el inicio hasta la era digital. Ujú, Luego hicimos también exposiciones
en centros comerciales. Y Ujú. dirás, ¿y por qué en centros comerciales? Eso. Pues lo hicimos porque queríamos que llegara al gran público. Y luego teníamos alguna imagen muy curiosa que veías a un niño en un carrito de la compra subido, ¿sabes? Y dando una vuelta viendo las piezas. ¿Llegasteis a Y luego hacer? también Sí, sí, llegamos a hacer un acuerdo en el 2008, sí, entonces con la Caixa de Cataluña, que ahora ya no sí, existe, sí, sí, sí. para hacer una itinerante, sobre todo en lugares que hacían festivales de cine. Ah, Intentamos hacerlo coincidir. ujú, Entonces estuvimos, por ejemplo, en Valladolid, coincidiendo ujú, con la Siminci, que sí. tuvo mucho éxito. Además, allá hicimos talleres, fue un tema muy completo, muy interesante. La gente muy amable, todo fue perfecto. Hicimos también en Granada, coincidimos con un festival de cine retro, ¿sabes? Luego lo hicimos también en... Llegasteis a hacer un par de exposiciones, si no me equivoco, en la Universidad de Barcelona, ¿no? También, sí, sí. Cuéntanos un Hicimos, poco cómo fue bueno, esto. lo de Barcelona, te explico cómo surgió lo de Barcelona. Hicimos una exposición en el 2012, era octubre del 2012, en la Capilla Santa Ágata, en Barcelona. Sí. Y allí vino José María Caparrós, que yo ya lo conocía porque Ujú, habíamos tenido presentaciones de libros y tal, sí. pues vino y le encantó la exposición y dijo, esto hay que llevarlo a la universidad. Ujú. Y un año después lo inaugurábamos en el hall de la universidad y en la Plaza Universidad, Sí, ¿sabes? el En edificio el histórico. edificio histórico, Sí, sí. exacto. Él habló con la que era entonces vicerrectora de Cultura, con Lourdes Sirlot, que ahora Ujú, también es patrona de honor de la Fundación. ujú, Y bueno, entonces pues le encantó la propuesta y se hizo. Entonces hicimos, durante 3 o 4 meses estuvimos allá haciendo la exposición ujú, y hacíamos paralelamente pues una serie de debates, de conferencias, que fue muy interesante. ujú. Y José María Caparrós me aconsejó hacer también un libro que resumiera todas estas mesas de debates que se habían hecho. Y lo publicamos. Claro. Estas son las cosas, ¿no? De José María Caparrós. Ya sabes que yo también Sí, sí, lo conocí, ¿no? Y bueno, aparte de ser un excelente profesor, era una excelente persona. Y bueno, una gran persona, sí. siempre el que veía cosas que pudieran aportar a los demás, él sumaba, ¿no? A todo tipo de Sí, sí. personas, ¿no? Bueno, hicisteis un documental que se llama JMQ en busca de un Somni, ¿no? Si no voy mal Sí, fijado. exacto. En busca de un sueño, sí, sí. Busca un sueño. Lo hicimos en varias versiones, sí. ¿Puedes brevemente explicarnos un poco qué es lo que podemos ver en este documental? Vale, este documental lo dirigió Antonio Verdaguer, lo hicimos en el 2015 y la idea era dar a conocer la figura de José María Quirotó, porque Ujú, es una persona también muy modesta, entonces valía la pena dar a conocer su vida. Entonces, la película está dividida en 3 partes. La primera es, pues esto, dar a conocer la historia de José María, sus inicios y todo esto. Luego, la segunda parte sería explicar la evolución del cine a través de sus piezas, de la colección. ujú, Y la tercera parte era la reivindicativa del museo. Entonces, aquí participan pues, una serie de personas importantes de la industria del cine. ujú. Doy por hecho que bueno, es vuestra carta de presentación, ¿no? En Exacto, el sí, sí, tema sí. audiovisual, ¿no? Si no recuerdo mal, hace un año o 2 años, ¿no? TV3 pasó una serie de Sí, documentales, ¿no? exaclo. Que se Sí, sí, llamaba la gran ilusión, la gran La Gran ilusión. Ilusión, Se llamaba, en el que sí. salía, ¿no? José María Queraltó y Pues sí, incluso vosotros. también salimos nosotros, exacto, de refilón. Nos llamó Alex Gorina, que es el Ujú. director del programa, La Fenastra y entonces Indiscreta. resulta que, exacto, entonces resulta, claro, había que empezar por los inicios del cine. Y entonces les iba muy bien que les dejáramos la cámara del cinematógrafo. Entonces lo que hicieron es reproducir la primera proyección que se hizo en París en 1895 con el cinematógrafo. Sí, sí. Entonces, claro, pues estaba Josep María, pues vestido como proyeccionista, todo era de época, y luego pues, había una serie de personas viendo la proyección. Y entre el público estábamos allá metidos Jorge y yo también. Y allá estaba pues toda la gente de la industria Sí, sí, sí. cinematográfica de Sí, sí, Cataluña, y sí, gente sí. muy interesante, Sí, ¿sabes? sí, sí, Alex Gorina desde hace muchos años creo que aún sigue, ¿no? Y lleva el programa este en Sí, sí, Cataluña Radio, lleva ¿no? haciendo un programa de cine. La Sí, también, Finestra sí, sí. Indiscreta. Es un clásico también
que había sido también la radio. director del Festival de Sitges. Sí, Había sí. sido, sí, sí, director del Festival de Sitges. Allá Bueno, hicimos una exposición en Sitges. hiciste también una Allí. exposición, ¿no? En Sitges. Hicimos dos exposiciones, Dos una en el exposiciones. 2005, Ujú, que la hicimos en un hotel nuevo que habían abierto, que era el hotel, creo que era Doré. ujú. Bueno, ahora no me acuerdo Yo el nombre, estuve pero una vez en en la zona del Sitges, Terramar. una de las veces que estuve en Sitges, que hay un hotel muy grande. Igual Sí, estamos hablando del mismo. es este, es uno muy grande en la zona del Terramar, ¿eh? Y yo fui, estaban proyectando a medianoche 2001, una Sí, odisea en el espacio, ¿sabes? Y bueno, sí. y creo que era un lugar muy indicado, ¿no? Y, Ujú. y bueno, el Festival de Sitges yo creo que es el más importante que hay en Cataluña en cuanto a cine. Bueno, Fantástico, en ¿no? Pero en Cataluña y a nivel general internacional es muy reconocido también el festival. a nivel estatal español y internacional Todo, sí, también. sí. Es un referente. Que por cierto, la colección esta y el museo que queréis buscar, la colección debe Sí. ser una de las más importantes, si no la más importante de España e incluso de Europa, ¿no? Eh, Sí, sí, no, el museo realmente, que sí, planteáis sí. también debería tener una categoría que fuera homologable a lo que es la colección, ¿no? La idea es que sería como un museo europeo ya. Claro. Lo queremos hacer de un ámbito ya mucho más amplio, porque claro, las piezas que tiene José María Ujú, son de 17 países. claro, Tienes de claro. Francia, Italia, Alemania, Ujú, Austria, Finlandia, Noruega, de todas partes. Entonces sería sí, un museo muy europeo, sí, sí, muy internacional. ¿Sabes? Lógicamente tendría su parte de cine español, ujú. ¿entiendes? Pero con miras más abiertas. Bueno, bueno, a la busca de un sueño. Exacto, la búsqueda de un sueño. Vamos Que a la pasar. verdad es que Sí. tenemos, sí, dime, dime. No, no, continúa, perdona. No, iba a decir que teníamos una reunión prevista precisamente con Bruselas para el proyecto del museo, Ujú, pero la pandemia nos lo cortó. Y ahora estamos esperando, cuando tengamos ya las vacunas, ujú. ¿entiendes? Poder retomar el tema para adelantarlo. Y Que claro, yo todo José esto de María la también todo esto de la pandemia nos ha tocado a todos de alguna u otra forma. nos ha fastidiado a todos, Un sí. poquito más adelante en la conversación dedicaremos un buen momento a esto. Eh, Vale, Sé que estáis metidos en un proyecto muy interesante y yo creo que importante, en el que tú eres directora de un documental, ¿no? pues sí, 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 te hablo. Es Háblame, Juan Mariné. El documental es Juan Mariné, un Juan siglo Mariné. de cine. Juan Juan Mariné. Mariné, Él también es patrono, director de fotografía durante toda su sí, vida. exacto, director de fotografía y luego también se ha dedicado a la restauración. Restauración. Ha restaurado unas 40 películas, sí, Que sí. esto coincide Un hombre también muy inquieto, con José María Queraltó, ¿no? O sea, sí, se él, conocen y José María se Queraltó conocen restaura material, ¿no? Material máquinas cinematográfico, máquinas y él y él películas, películas. exacto, Háblanos sí, sí, primero háblanos un poco de la figura de Joan Mariné para que la gente lo vale, sitúe y luego hablaremos un poquito del documental. ¿Así te parece? vale. Sí, mira, Juan Mariné, bueno, a Juan Mariné yo lo conocí ya en el año 97, 1997, que coincidíamos en algún expocine, porque él daba charlas y él ha hecho conferencias y tal. Entonces ya en el 2012 lo hicimos patrono de honor de la fundación. Ujú, Fue el segundo que hicimos. El primero fue José Luis Borau, entonces el segundo ya fue Juan Mariné, y luego pues han ido pues Tomás Padeval y otra serie de personas. Entre ellos también estaba José María Caparrós, Von Blake, en fin. Entonces ya lo conocíamos mucho a Mariné y además lo admirábamos mucho. Entonces ahora con el tema de la pandemia, era un año que él cumplía 100 años. Él 100 el años. 31 de diciembre del 2020 hizo 100 años. Ujú, Entonces había que hacer algo especial pensando en su centenario. ujú, Entonces, pues claro, estando confinados y tal, pues teníamos tiempo para pensar en un documental y prepararlo, ¿no? ujú, Entonces, pues nada, nos liamos con el proyecto este. Juan Maine estaba encantado, es un hombre muy vital, ujú. ¿sabes? Y Sí. ya, pues mira, ya hemos hecho los rodajes y empezamos a rodar en septiembre y en noviembre, ¿sabes? Dime, Explícanos, dime. Joan Mariné, cómo se inicia en el cine y cómo llega Bueno, a nuestros días, ¿no? sí, Bueno, 100 años. Juan Mariné, claro, claro.
que Pues ahora Juan ya está Marín un poco empezó, retirado, ¿no? Pero sí, explícanos bueno, un poco. está retirado. Sigue yendo, siempre que puede, sigue yendo a la Sí. ICAM, aunque también la pandemia le paró un poco los pies, Para pero dar lo ha clases, reanudado, ¿eh? dar clases, da No, clases. no, clases ya no, porque tiene 100 años, Sí. ¿sabes? Pero sí para tener una presencia en su taller y que Ujú, vengan alumnos, estudiantes y poderles contar historias y ujú. asesorarles en lo que pueda, Muy bien. ¿sabes? Porque lo que más le gusta a Juan Mariné es explicar su vida y sus experiencias y sus conocimientos, transmitirlos. No se lo quiere guardar para él, ¿entiendes? Sí. Entonces, Juan Mariné empezó muy jovencito, empezó ya a los 14 años, empezó como meritorio en la película El octavo mandamiento. Ujú. Y a partir de aquí, de participar en esta película, ¿sabes? Pues ya empezó a hacer varias. Ah, en aquella época que él empezó, no había técnicos españoles, porque él empezó en los estudios Orfea, que fueron los Sí. primeros estudios sonoros que se hizo de cine en toda Un España. pequeño inciso. ¿Qué es meritorio? Sí. Meritorio, ¿qué es? Meritorio es el primero que empieza cuando trabajan Sí. por primera vez, Ujú. ¿sabes? Es un poco el que hace, ¿sabes? No es ayudante todavía, es el que empieza. Es un No poco es hay uno que es el que, ¿cómo le llaman? que está aprendiendo todo. Bueno, el que aprende todo lo que trae el café no es este, ¿eh? Porque él se limitaba al tema de la cámara, Al a tema de la controlar la cámara. cámara. Ujú. Exacto. ¿Eh? Y Entonces luego, después de Meritorio, que es la primera, Meritorio es la primera película que uno hace. Luego ya eres auxiliar o ayudante. Él ya pasó a ayudante enseguida. Y luego ya en el año 48 ya empezó como director de fotografía, y su que fue además primera cuando se fue a Madrid. y la primera participación que tuvo fue en el octavo mandamiento, En el dices. octavo mandamiento, sí, sí, en Ujú. el año 35, Vale. ¿sabes? ¿Y esta película de qué iba? No, pues mira, esta película la tengo que buscar porque no la tengo esta película, no la encuentro por ningún lado. En la Filmoteca no está, no la Vale, vale. tienen, Muy ¿sabes? bien. Habrá Entonces, que informarnos. Habrá que estoy todavía en la investigación. informarnos. Piensa que me meteré para lo que es la postproducción de cara a junio-julio, ¿sabes? Ujú. Y aún todavía estoy recopilando información de De películas el octavo que algunas han mandamiento, desaparecido, el octavo ¿sabes? mandamiento, no darás falso testimonio ni mentiras. Mentira, sí. Es un tema, es En un la Biblia. drama, es un Sí. drama, sí. La película no es nada bíblica la película, Ya, pero ya me sí lo es un imagino. drama, ¿sabes? Pero estoy en ello. Él tuvo una Eh, participación importante, si no estoy equivocado, ¿no? Ya cuando la CNT se hizo con el tema del exacto, cine aquí en Cataluña, ¿no? exacto. En los años 30 la CNT controlaba En el el mundo del cine. 36, ¿no? En el 36 ya, ¿no? Sí, exacto. Hasta el año 37-38 Sí. el control lo tenía la CNT. Luego ya la cosa desapareció, ya entró la Ya Films, ya fueron cambiando las cosas, ¿entiendes? Pero en los Aurora años 30 Esperanza, quien controlaba, él sí, participó en Aurora Esperanza, ¿no? él participó como ayudante de cámara, sí, Ujú, sí. en Participó en un esta película, también participó en el entierro de Durruti, interior de ¿sabes? Durruti, que tuvo Exacto. Luego también hizo un millón varios reportajes, de hizo personas varios ahí en el reportajes. entierro. Ujú, Sí, sí, fue un éxito el, ujú. el- el entierro y Bueno, bueno, lo contaremos en el documental porque hay bastante historia para contar, ¿no? De cómo se sucedieron los hechos. o sea que él hizo Y bueno, también, eh, él fue al frente a grabar imágenes también, sí, sí, él estuvo grabando imágenes en el frente y luego tuvo que ir al frente, tuvo que ir al frente. O ¿sabes? sea, Luego le llamaron o sea, y podríamos tuvo que decir ir que a él luchar. fue de La periodista de Quinta de guerra, Liberón, periodista de guerra, él, él fue periodista de guerra, pero luego también fue con la Quinta de Liberón, que se llamó al grupo que él iba, porque eran todos de 17, 18 años, al ¿sabes? frente, Gente ¿no? muy joven. A luchar Tuvieron que con ir al los frente demás, a ¿no? Cuando luchar. les llamaron, ¿no? Ujú. Muy bien. Exacto, entonces él estuvo allá, estuvo unas semanas luchando, Ujú, entonces le hirieron, hubo una ujú, explosión ujú, y perdió el oído derecho, ujú. ¿sabes? Pero bueno, unos héroes. O sea, pero es que es Y súper entonces curioso. cuando lo hirieron, cuando se recuperó, es cuando se fue a trabajar un tiempo ¿Sí? con el comandante Lister. Estuvo Lister. trabajando con él, Ujú, con Lister. ¿Eh? Y luego ya es cuando ya se acabó la guerra, que ya perdían, tuvo que huir por Francia, y entonces pasó allá en Francia por dos campos de concentración, ujú. Saint-Cyprien y Saint-Cyprien Argelès. y Arieles. Y Muy bien. Argelès.
Lo Tú de Argeles sabes fue aún más épico, tuvo que huir, ¿sabes? que en esta época, sabes que medio millón de españoles fueron a Francia, o sea, exiliados Sí, como refugiados, ¿no? Y luego muchos de como estos refugiado, acabaron exacto. en otros países, otros luchando a favor de Francia, pero bueno, ya acaba la guerra civil, ¿no? Sí, Prácticamente empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? exacto, sí, sí. Bueno, Cuéntanos entonces él, cómo fue su te paso por explico, allí. después de estos dos campos de concentración, se fue, lo llevaron a Sevilla, Ujú. y en Sevilla estuvo también en un campo de concentración que es la... O sea, perdona, él estaba en un campo de concentración en Francia y él, Estuvo en Francia. entiendo que él decide volver a España, ¿no? O le obligan a volver. Exacto, sí. No, 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 no. Él cuando huye de Argelés, pues ¿Sí? va a unos soldados que eran españoles, eran ya del régimen franquista, ¿sabes? Ujú. Y entonces, pues vuelve a España. Él quería ya volver a España, pero sabe que vuelve como prisionero, Como prisionero. ¿entiendes? Porque Ujú. son soldados del régimen ya franquista. Ujú. Va como prisionero, va a un campo de concentración también de Sevilla, Ujú. y allí lo puede sacar su padre. Es una historia también muy bonita, como lo saca el padre. Es todo muy El padre, cinematográfico. muy cinematográfico, sí. Él, Juan Mayer, es un hombre que siempre ha tenido muchas agallas, es un hombre muy decidido. Entonces, cuando vino un grupo de gente a visitarlos en el campo de concentración, se las ingenió para entregarles una hoja de papel con la dirección de su padre. Ujú. Entonces, la suerte es que le hicieron caso. Podían haber pasado, pero no, le hicieron caso. Ujú. Entonces, avisaron a su padre, y el padre, a través de un actor conocido, Ramón Selmenat, en aquella época, Ujú. pudo ir hasta Sevilla. Este actor trabajaba para la parte franquista, para los nacionales, y era el responsable de transportes. Entonces lo llevó, lo trasladó hasta Sevilla al padre de Juan. El Ujú. padre de Juan allí conectó, que era árbitro, el padre de Juan había sido árbitro, tenía muchos contactos en Sevilla, y le ayudaron para conectar con este campo de concentración, y pudo sacar a su hijo de Pudo allá. salir. Vale. Entonces lo sacó, entonces hizo un poco la mili, porque lo tuvieron Fue que en Mili. coger para hacer la mili, Ujú. y de allí volvió a Barcelona. Y en Barcelona compaginó el servicio militar con nuevas películas. Vale. Entonces se abre una nueva etapa, ¿no? Para Joan Exacto, o sea, una Mariné, nueva etapa. que hará un montón de películas, ¿no? Eh, Exacto, hicieron bastantes comedias, porque claro, sí. después de la guerra la gente lo que quería era reír, ¿no? Entonces De hecho, Juan hicieron Mariné, muchas comedias. él participó en muchas películas de que salía Paco En- Martínez Soria, ¿no? Entre, sí, exacto, hizo, esto ya en los 60, pues sí, hizo con Paco Martínez Soria, con Joselito, que son todas las estas comedias películas de Tony Leblanc, que sí, en las sí. últimas décadas nos daban en la uno de Televisión Española Exacto, de en cine de cine de barrio, barrio. cine de barrio. Sí. Ujú. Sí, sí, Pero sí. él ha hecho todo tipo de cine, ¿eh? Todo tipo de... Porque, por ejemplo, pues Ujú. hay películas, por ejemplo, La Gata, que es del año 56. Ujú. Esta era la primera película en color para Cinemascope. Ujú. Se hacía con Eastman Color. Esta fue Sí, una película importante a nivel técnico, ¿sabes? Por la innovación tecnológica. innovación. Luego también, pues, exacto. Luego hizo películas como con Murotti, como Orgullo, que también es el primer western español que dicen. Ujú. Luego hizo Día tras Día, que era la primera película también que se hacía con la cámara al hombro, en plan novela vague, ¿entiendes? Como se hacía Ujú. en el cine francés. Ha hecho todo tipo de cine. Lo que pasa es que es más conocido quizás por esa etapa de los años 60, de toda esa comedia, esas películas que decían españoladas también, Cine ¿sabes? popular, popular. Ujú. Cine popular, pero que fue un cine muy rentable, ¿sabes? Sí, sí, Muy sí. comercial, porque, Sí, por sí, sí. ejemplo, La ciudad no es para mí, una de las que hizo él con Paco Martínez Soria, Sí. ha sido de las más público, lo ha visto la película, ¿entiendes? Más Ujú. audiencia. Ujú. Y luego ya después, a mediados, bueno, si quieres, Espera, verá. Sí, iba a sí. decirte que a mediados de los 70 hace publicidad, Hace publicidad. hace un Kit Kat en el cine, y se Sí. dedica durante 4 o 5 años a la publicidad. Vale. Y Lo hace bueno, por un tema económico, porque le pagaban mejor, y sí. así tenía más tiempo para investigar, porque a él le gusta mucho la Él investigación, seguía ¿sabes? innovando, ¿no? Investigando Innovando. en el Sí, cine. él siempre había innovado mucho, había tratado mucho el tema de la luz, Ujú. la luz, la iluminación de la película, y luego Fundamental. también el tratamiento del fotograma de la película en los revelados, ¿sabes?
Y entonces era un tema que le había trabajado mucho. Él, cuando llega el paso de la dictadura a la democracia, en lo que entendemos como la transición, él también Sí, sigue siendo director de fotografía, ¿no? De algunas sí, películas, ¿no? sí, ¿Me él sigue. podrías poner algunos ejemplos de películas que hiciera entre los 76 y 82, por ejemplo? Pues mira, hizo, por ejemplo, la película Experiencia Prematrimonial, trataban algunos temas que la sociedad le preocupaba en aquella época, ¿no? Ujú, Luego hizo, por ejemplo, pues una chica y un señor, que ujú, trataba también temas de relaciones entre pues, una mujer y un cura. Se trataban temas un poco más, ¿sabes? Más, como más serios. ujú. Luego había otra película, pero que no eran tan buenas, ¿eh? Pero que No, sí que no coincidió eran con tan buenas, esa por los época de temas, transición. por Pero los por temas los que me temas sí. dices, ¿no? O sea, eran Sí, temas exacto. Un hombre como los demás, ¿entiendes? O, por ejemplo, de los nuevos una mujer y tiempos, un ¿no? cobarde. Ujú. Es de esa época. Pero había otra película que era, que era sobre el divorcio también, que Sobre el también lo divorcio. trataba. Claro, eran Sí, los temas, ¿no? De la apertura, ¿no? Digamos, social, ¿no? Que se estaba dando en el país, sí, ¿no? En esos momentos, ¿no? sí. Y Era Adulterio a la española, exacto, Adulterio a la adulterio, claro, española, sí, pero sí, sí, que dos no tuvo temas. mucho éxito, ¿sabes? Pero bueno, que en aquella época la gente iba No, a no, verlo, claro, claro. En aquella ¿sabes? época el Pero luego ya, paso después ese. de tratar estos temas, Ujú, él ya entró en el cine de terror, porque había conocido, durante la ujú, época de la publicidad, conoció a Juan Piquer, ujú. ¿sabes? Sí, Y entonces hizo una serie de películas que había mucho trucaje, había efecto especial, efectos y ahí especiales. fue un auténtico maestro, Juan Marín. ¿Eh? Hizo, por ejemplo, Supersonic Man, que Ujú, es un referente, pues, sobre todo en el extranjero más que en España. ¿Eh? Estas ujú. películas tuvieron éxito. O, por ejemplo, Mil gritos tiene la noche, no sé si te suena esta película, Me que suena, está y estas películas ya son de los 80, ¿no? Estamos hablando 80, 80, sí, del 81, esta, por 81. ejemplo. Ujú. Sí, exacto. Luego, por ejemplo, pues hizo también Slacks, Muerte Viscosa, que Es esta que, ya es es del que, 87. es que hubo una época que se hacía mucho Sí, cine de terror aquí, ¿no? O sea, sí, 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 sí. cine de Y género ya de te digo, terror, estas películas, que igual no eran grandes películas, pero había un público, ¿no? Que veía este tipo de películas, exacto. ¿no? Es un cine un poco más serie B, pero Sí, que tiene su público, ¿sabes? sí, sí, Y ya pero te digo, sobre todo en el que, extranjero. que esto ahora aquí no existe. O sea, Claro. Mira, Slacks, por ejemplo, que me enteré el otro día, pues hay un laboratorio en Inglaterra que ujú. va haciendo DVDs de esta película y Fíjate, los vende, ¿eh? Los vende muy bien. fíjate. Pues Slacks Muerte Viscosa es una película que también tiene una historia Ujú. bastante interesante y con esta consiguió el premio Goya a los mejores efectos especiales, ¿sabes? Hostias. Ujú. Digamos, sus últimas películas, la última fue en el La año Grieta, La en el Grieta, año 89, en el año sí. Pues 89. además fue una película, él ya dejó, con esta película decidió dejarlo Ujú, porque cogió una enfermedad él, ¿sabes? Comió unas anchoas, algo que no estaban en sí, buenas condiciones ujú, y cogió esa enfermedad y entonces dijo, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ya en el rodaje porque en aquel momento pues ya vale. tenía 70 años más o menos, Y La ¿sabes? Y entonces Grieta, decidió dejarlo, el argumento ¿sí? de La Grieta, ¿te lo sabes? L- la grieta es, sí, es un tema de un submarino, de sí, unos monstruos que hay en una cueva, ¿sabes? Sí. Es de estas de terror, de pasar angustia. Ujú. Aquí hay actores conocidos, ¿eh? Y era- estaba Será, Tony Sver, por ejemplo, el Tony Sver, ¿sabes? Y luego será, eran coproducciones, había artistas claro, extranjeros, será cosa de buscarlo. ¿sabes? Eh, Exacto. él participó también en una adaptación, ¿no? De un libro de Arturo Pérez Reverte, me comentaste, ¿no? En Bueno, no, después la de Territorio Comanche, ¿no? Territorio Comanche, ¿no? Pero él Sí. participó, ¿no? Hizo Él lo algo, que, no, él hizo los efectos especiales, o efectos sea, especiales. la explosión de un puente. Ujú. Exclusivamente era la explosión de un puente. El famoso puente, que Exacto, es lo que hizo. sí, 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 que se Como tiran por ejemplo, todo el día ahí esperando los periodistas a que vuelen en el puente, ¿no? exacto, Y finalmente lo vuelan. pues Ujú. el momento culminante pues lo hace Juan Mariné.
claro, pues fíjate. Entonces, luego también hay otra película, Ujú, que es La noche más hermosa, ujú, que él hizo los efectos de la noche precisamente, ¿sabes? Que fue un trabajo muy, muy, muy arduo y muy bien elaborado por parte de Juan. esa no la conozco. Pues es de Manuel Gutiérrez Aragón, es de año 84. Vale, vale, vale. Muy bien, pues hemos hecho... Y luego también, Sí, una sí, cosa, te cuento, él ha hecho cuenta, de cuenta. actor en alguna película, ha hecho de actor Juan Mariné, ¿sabes? En Legión de Héroes, que es Ujú, una, cuando él era más jovencito, pues hacía de un soldado que se tenía que morir, ¿sabes? ujú, Pero la hizo no porque quisiera salir de actor, sino porque el que hacía el papel no se moría nunca, ¿sabes? ujú, Alargaba mucho su interpretación. Y entonces ujú. dijo, fuera, me pongo yo y en 2 segundos le quedó al personaje, ¿sabes? Muy bien, muy Luego bien. hizo Cuatro mujeres Sí, también, sí, sí, sí. en la que era su primera película como director de fotografía. Ujú. Eran 3 historias y él se encargaba de una de esas historias. Pues también sale poniendo un póster y tal en una pared. También sale. Y luego la que también está muy bien, que es muy curiosa, Ujú, es de la reina de España, de Trueba, ¿sabes? ujú. Que él sale al principio de la película haciendo de vigilante. Lo Dije. bueno es que, claro, es un vigilante de 97 años, ¿entiendes? Y ahí tiene un texto, ¿eh? Tiene un texto Sí, 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 sí. que No, no, está muy bien. no, Y no, lo hace con resines. me río por lo del vigilante de 99 años, ¿no? ¿Sabes? O sea, Exacto, tenía ya su edad, está ¿sabes? bien, está Pero bien. está muy bien, Sí, sí, está muy está. bien. Sí, sí. Bueno, Juan Marine, por lo que nos cuentas, es un personaje, un profesional muy versátil, ¿no? Que eh, Pues sí, 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 hace, sí. hace fotografía, director de fotografía, hace de actor. Productor también hizo. Él Hizo, produjo algunas sí, de películas. productor. ¿Sí? En la película Día tras Día, Sí. hizo de productor. Sí, sí, es una película que él le tiene mucho cariño, siempre la menciona, Ujú. y transcurre en el rastro, la En el película, rastro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, y la hace con Manolo Zarzo, es un actor que ha hecho muchas películas con él, ¿sabes? Y siguen manteniendo muy buena amistad. Juan, lo que tiene es que es una persona que muy fiel a sus amigos, ¿sabes? Y a la gente que ha conocido desde joven lo ha mantenido, pues mira, hasta que ha podido, ¿sabes? Luego cosas de la vida que fallecen y tal, pero es muy amigo de sus amigos, Juan. Vale. Explícanos ahora, dinos algo de tu documental. Ya sé que lo estáis haciendo, que aún nos falta bastante Sí, trabajo, pero cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder encontrar en el documental. bueno, el documental es dar a conocer la vida de Juan. Sí. Es un homenaje también al cine español, porque lógicamente, como vamos a poner muchos fragmentos de películas que ha Ujú, hecho Juan, ujú, y también es un poco de la historia de España, porque Juan es un hombre que, claro, nació cuando estaba Alfonso XIII, ujú, luego vino la guerra civil, vino el franquismo, ujú, luego la democracia, ujú. ¿sabes? Y ahora estamos en esta época también tan complicada Sí, actualmente, sí, o sobre sea, todo tenemos con la pandemia, una ¿sabes? historia de O España sea, de, Juan se escapó de la gripe española en sí, el 18, 18, pero le ha pillado la pandemia del la pandemia. 2020. O sea, lo vemos todo, ¿no? Prácticamente desde, Claro, claro, lo vamos a ver todo en este documental, desde la ¿sabes? dictadura de Primo de Rivera a la Segunda Sí, sí, República, sí, la Guerra exacto, Civil, todo esto. dictadura, Todo. Y transición, entonces lo democracia. explicaremos un poco Ujú, con las películas, ¿sabes? sí, Cogemos fragmentos y creo que la gente será muy interesante volver a reencontrarse con ese cine. ¿Sabes? Habrá gente que sí que el público más mayor le gustará porque lo va a ver de nuevo, pero ujú. para la gente joven será un descubrimiento ver todas esas Entonces es películas, un documental ¿sabes? versátil, ¿no? Eh, Versátil, porque además va a haber películas que serán comedias, drama, claro. ¿sabes? Habrá Ujú, acción, porque también hizo cine negro, ujú, ¿sabes? sí. O sea que se va a encontrar una cosa muy variada. Y Claro, además, porque Joan un, Mariné un director de fotografía, es la historia del sí, cine español. O es la sea, historia del cine español, ¿sabes? Y hay películas, yo te digo una cosa, yo las he estado viendo muchas películas, ¿eh? Me he tirado días viendo, he visto como unas 60 o 70 películas de las de Juan Mariné. sí, 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 sí. Y las he descubierto, ¿eh? Yo había muchas que las había visto, todas estas de los años 60 y tal, Ujú, las había visto en cine de barrio. De hecho, me he dado de alta de una plataforma que ajá, hace cine español, ¿sabes? sí. Para poderlas ver, Sí, sí, ¿sabes? Flixolé, ¿no? Me imagino que será. Flixolé, exacto, Flixolé. exacto. Pues ahí me di de alta y bueno, y he disfrutado viendo las películas, ¿eh?
Algunas que a lo mejor las había visto hacía tiempo, las he ido recordando, luego vas redescubriendo esos grandes actores que tiene el cine español, ¿sabes? Desde Florinda Chico, Rafael Aparicio, la Gracita Morales, luego Tony Leblanc, Ramón, Manuel, ¿cómo se llama? Bueno, la tira de, bueno, Pepe Isbert, ¿sabes? Sí, sí. Alberto Closas, es que tienes un abanico de actores, Julia, bueno, Emilio Gutiérrez Cava, las hermanas, o sea, porque ha filmado con todos. Es que todos los actores de estas décadas han trabajado con Mariné. Y luego también con los directores, porque Juan Mariné, pues con Murotti, con Antonio Dilamo, ha trabajado con José María Forqué, hizo varias películas, y luego ya el gran tándem de Pedro Lázaga y Pedro Masó, que son las últimas películas que él hizo. Lo ha tocado todo, sí, sí. Pero bueno, y con Florian Rey hizo una película, hizo también, bueno, te digo, con grandes directores también, ¿eh? Bueno, pues, ¿cuándo tenéis pensado La idea el es documental, presentarlo, estrenarlo de cara a grabarlo? octubre, octubre-noviembre. O sea, Octubre-noviembre, se puede decir de que ya estáis en un nivel muy avanzado, ¿no? Del documental, ¿no? sí, sí, no, no, bueno, exacto. Pero la idea sería sobre estas fechas. Ujú. Y Sí, sí, de cara a me octubre-noviembre. imagino que queréis presentarlo a festivales. Esta es la idea. Haremos la postproducción con Antaviana Films, que Ujú, siempre nos ha apoyado. Ya hicimos el anterior documental. Piensa que José María Aragonés también es patrono de honor de la Fundación. Es ujú, otro personaje que se merece un documental porque por todo lo que ha hecho también por la industria del cine. Tanto él como Rosa Fusté, que es su mujer, ¿no? Son fundadores también de Antaviana Films y anteriores empresas que habían hecho. Son dos grandes personas, dos grandes personajes en ujú. la postproducción en el cine español. A, Y bueno, pues lo haremos con ellos. a mí Sí, todo sí. esto de Joan Mariné también, José María Queraltó, ¿no? Me recuerda, ¿no? A aquella película, ¿no? De Cinema Paraíso, ¿no? ¿Sabes? Que empieza de niño pequeño ahí ayudando a proyectar películas, ¿no? Y luego se, Esto se hace con Josep mayor. María Queraltó es clavado, es clavado. Sí, Sí, sí. De hecho, para sí, Josep sí, María Queraltó es su película favorita, sí, porque sí, se sí. siente muy identificado. Piensa que Acaba, Josep María, sí, sí, acaba Josep siendo María Queraltó director. cuando era joven, Ujú, claro, cuando era jovencito, Josep ujú, María Queraltó, que era adolescente, trabajaba en su pueblo ujú. como ayudante del proyeccionista. Y como la Luego película. se jubiló, Ujú. luego se jubiló y él le sustituyó, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Pero para ganar más dinero no quiso que le pusieran un ayudante. Él lo hacía todo. Hacía todo. Dice, vosotros me pagáis un poquito más Ujú, y con esto se pagó el curso, ¿sabes? Un curso ujú, de electrónica ujú, que era en la escuela Maimó, ujú. porque él estudiaba a distancia. Como estaba en un pueblecito, pues claro, ir a una escuela era más complicado. Entonces lo hacía esos cursos muy famosos, Maimó, que estaban en la calle Pelayo, en Barcelona. Y En la allí pel- pues aprendió todo, Sí, sí, ¿sabes? Y empezó haciendo kits de radio. claro. Por ahí se empieza. En la película, si la recuerdas, el que es el protagonista, que ya se ha convertido en director de cine, decide volver al Sí, pueblo y pone en sí, marcha otra vez el cine, ¿no? sí, sí. Hay una historia también de amor, ¿no? Con una chica, ¿no? Que había conocido Está muy de bien, sí, sí, la he joven visto, sí. y luego se reencuentran, ¿no? Esto nos lleva al mundo del cine, ¿no? Y ya la última pregunta que te quería hacer, ¿no? Que está relacionada con el momento que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Y en cómo afecta esto, ¿no? Tanto a la industria del cine como al propio cine, ¿no? Que nos afecta a nosotros al momento de que no podemos ir, ¿no? A ver las Claro. películas. ¿Qué piensas de todo esto? O sea, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en el mundo del cine, tanto para lo que tiene que ver para pases de películas como para producción? Sí. Bueno, pues para producción fatal, porque claro, se han parado muchos rodajes. Ujú, Se han tenido que parar porque algunos se han podido hacer, pero es que otros se multiplicaban los costes con todo esto de los PCRs y ujú, para tenerlo todo bien, ¿sabes? Pues la verdad es que no era, para muchos no ha sido viable, ¿sabes? Y luego a nivel de las salas de cine, que la sala siempre ha sido un tema complicado, esto lo ha complicado mucho más, ¿entiendes? Porque claro, se ha bajado, ha descendido la asistencia a las salas más de un 70%. claro, Entonces, esto económicamente, pues se ha notado que yo creo que no tendría que haberse producido esto, porque ya que las salas tenían un poco de problema,
nunca ha sido un tema masificado, ¿entiendes? No era necesario tener que tomar estas medidas, pero bueno, se Bueno, han tomado creo que y eso es lo que hay, querían ¿no? mantener distancias de seguridad, ¿no? En las salas, ¿no? Y Se ese puede hacer tipo de porque cosas, mira, sí. hay salas que yo he ido, yo no he dejado de ir a las salas de cine, ¿eh? Desde el Ujú. momento que las han abierto, pues voy a Los Verdi, voy aquí cerca de casa a las Arenas, Ahora mismo están mientras están abiertas. abiertos, ¿Están sí, abiertas sí, ahora mismo? Sí, ¿no? están abiertas, sí, sí, Ujú, yo ya he ido varias veces a las Arenas, están abiertas, pero están, pues, cuando pueden, ¿no? Habló un tiempo que solamente abrían el fin de semana. ujú. Yo el otro día era miércoles y no hubo ningún problema, Claro, lo que pasa es ¿sabes? que Pero, yo vi que claro, fue una buena iniciativa, ¿no? Aquello que montaron, ¿no? De la fiesta del cine, ¿no? Pero claro, sí. fiesta del cine precisamente era para que fuera el mayor número de personas, ¿no? A Claro, ver claro, películas a un esto precio sí. económico, ¿no? ¿Sabes? Y funcionó, ¿eh? Y Esta funcionó, campaña ¿no? fue Y muy buena, funcionó, ¿eh? Porque funcionó, funcionó. y Sí, funcionó. sí. Claro, Porque esto yo creo que las salas de cine no pueden perderse, o sea, no puede morir esto, ha de continuar. Yo en eso soy optimista, hay porque el siempre a lo largo factor. de la historia, a lo Sí, largo de la dime. historia han ido surgiendo cosas Ujú, que parecía que iban a hundir el cine, ¿no? Cuando salió la ujú. televisión pensaba que esto duraría 4 días, pero no. El Claro, cine siempre a tiene eso su iba. lugar, A eso iba ¿sabes? yo también, ¿no? Ya desde hace unos años, ¿no? Bueno, pues hay muchas plataformas que te ofrecen series, pero también películas y documentales, ¿no? Claro, Que si no voy mal fijado con el tema de la pandemia, ¿no? Y sobre todo en el momento de la cuarentena, pues hubo más gente, ¿no? Que consumió este tipo de productos, sí, ¿no? claro. Y bueno, o sea, mm, Pero mira, esto el cine es un tema social, el cine. es un tema social. Y- exacto. Entonces, la Ujú, gente le gusta ir allá, relacionarse con la gente, ¿entiendes? Luego ir a tomar algo, una copa o ir a cenar. Es ujú, todo un ritual y ujú. esto es imposible que se pierda. Esto en casa no lo vas a tener de la misma manera, No, claro. en casa no. Y aparte, cuando tú vas al cine, te concentras en la película. Ujú, En casa es más difícil que te concentres porque siempre tienes o el teléfono a mano o te levantas a coger algo a la nevera. No te concentras de la misma manera que lo haces ante una gran pantalla. ujú. No es lo mismo. Pero entonces, estas plataformas las veis como un complemento o una amenaza. Yo lo Eh, veo un complemento. No, amenaza no. Lo veo un complemento y para la gente que a lo mejor no pueden desplazarse, ujú, es perfecto. ujú, Yo no estoy en contra de las plataformas. Todo ujú, suma, todo es positivo, ujú, ¿sabes? ujú. Entonces, pero cada cosa tiene su sitio. Puede haber un momento de que a lo mejor parece que baja y tal, pero luego al final vuelve a recuperar su posición. Claro. Y yo creo que ofreciendo más cosas al público, más incentivos para Ujú. que vaya, se puede recuperar ese público. Hay una sala de cine en Barcelona que les dieron por pasar películas que ya se habían estrenado. Creo que se llama Fenómena, Fenómena, que sí, no he sí, estado está muy nunca, bien ¿no? esta sala. Pero me ha llamado la atención. Yo sí, yo he ido varias veces. Sí, sí, está muy bien. Y es otro concepto, ¿no? Porque no solo están las novedades, ¿no? Sino que están películas que tuvieron cierto éxito en su momento, que son Claro, películas de calidad, sí, ¿no? sí, Que las vuelven a pasar, ¿no? Hay que ver un claro. poco. Yo creo que el cine no está amenazado, ¿no? Pero sí que tendrá cada vez más importancia el tema de lo que son las plataformas y a ver en qué forma, cuando salgamos de la pandemia, se vuelve a recuperar esto un poco lo que tú dices, ¿no? El acto social Sí, de ir al cine, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, cuando apareció Netflix, para muchos era como una amenaza. mm, Pero yo creo, a mí también me da un poco de miedo, sinceramente, ¿eh? yo te Pero diré una luego cosa, he ido viendo cómo evolucionaba esto y creo que ayuda, puede ayudar, ¿entiendes? yo te voy a Y decir una puede cosa. incentivar precisamente el sector. Esta plataforma y otras, ¿vale? Que sabes que producen material propio, ¿vale? Pero Sí. trabajan también con estudios y con productoras. Mm, hay mucho material, muchas series de factura europea que precisamente Ujú, nos han llegado con estas plataformas, ¿no? Que esto igual antes claro, no pasaba, ¿no? no ocurría. Sí, sí, sí. Veíamos series americanas, británicas algunas, pero ahora tú puedes encontrar material de Alemania, de Francia, de Polonia, o sea, películas, Y españolas, por ejemplo, series la Casa españolas de que, Papel, sí, claro. o antidisturbios, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? O O sea, antidisturbios también, no, no.
Y Porque claro, además ahora precisamente en España se está trabajando mucho en nuevos estudios de ujú, rodaje, ¿sabes? sí, sí. Hay lugares muy interesantes que van a aumentar mucho la producción audiovisual. Y en películas creo que pasa algo parecido. En películas. Sí. O sea, también está pasando Ujú. esto. Bueno, son los nuevos tiempos, ¿no? Exacto. Habrá que, yo creo que es interesante innovar y progresar, ¿no? Pero también lo que funciona tampoco hay que acabar con ello, ¿no? Sí. Con lo bueno que tenemos, yo creo que se debe conservar, ¿no? Y bueno, Ujú. pero esto ya es un poco más filosofía, ¿no? Y Sí, el tiempo dirá, ¿no? En qué acaba todo. exacto. Ha sido muy interesante este rato que he pasado contigo. Yo creo que es importante la labor que hacéis como fundación de querer encontrar ese museo para esa fantástica colección. Creo que vuestra faceta de educación también es importante y lo del documental es genial, ¿no? En el que estáis metido ahora con Juan Mariné y creo que puede ser una herramienta muy buena, ¿no? Para que la gente, sobre todo más joven, que no sepa nada del cine español y de la propia historia de España, ¿no? Pues conozca algo, Puede ¿no? aprender. Con el material que Ujú. estáis haciendo. Me gustaría que dijeras un último mensaje para los oyentes y bueno, y lo que tú quieras. Bueno, yo espero que salgamos de esta pandemia, que, que el cine siga recibiendo ayudas estatales, Ujú, que está bien, ujú, pero sería muy interesante también que entrara ayuda a través de empresas privadas, ujú, ¿sabes? Yo fomentaría más, por ejemplo, la nueva ley de mecenazgo, que den más ventajas fiscales y puedan ayudar al sector, ujú, porque solo con la ayuda estatal no es suficiente. Si queremos tener una industria fuerte en España, ujú. tendría que venir también el dinero por otro lado, ¿sabes? Pero nos hace falta una nueva ley de mecenazgo bien hecha y que contemple perfectamente el tema de las ventajas fiscales, porque aquí Mm. en España todavía es bajo. Tenemos algunos sitios diferentes, ¿no? Que son la excepción, como Canarias, pero necesitamos más para que la industria pueda prosperar. Es el tema de siempre, ¿no? La implicación del sector privado en una industria española, ¿no? Que igual no se ha Claro, desarrollado, ¿no? Al nivel de algunos países europeos y ya no te hablo de Estados Unidos, ¿no? Que ya estamos años luz en el tema y de son los industria, ¿eh? maestros. En el tema de industria, Sí, te sí. digo, ¿eh? Porque también Bueno, es que es la segunda industria en Estados Unidos. hay La que primera ver, es la armamentística y y la la del cine segunda es la es segunda. el cine. Lo que tú estás diciendo es de alcance europeo. O sea, no solo es de alcance español, sino de alcance europeo. O sea, hay que pensar en trabajar Exacto, conjuntamente con el resto de países europeos. Si no, es muy difícil, ¿no? Que pueda claro, competir, ¿no? Con el cine, que en calidad yo creo que lo hace, exacto, en calidad lo hace, ¿no? Pero en el tema de grandes superproducciones o de distribución, pues ellos son, bueno, para lo bueno, para lo malo, los que más lo hacen y mejor lo hacen, me refiero a los americanos. Aunque ujú, la historia del cine europeo y español, ¿no? Que hemos estado hablando aquí, sí. es súper importante, ¿no? Pero bueno, eh, Hay que seguir, hay que seguir. hay que seguir adelante. ¡Viva el cine! Viva el cine y bueno, estupenda la entrevista. En los próximos días la podrá consultar todo el mundo. Y encantado de haberte tenido aquí en este experimento que hemos hecho desde el Inconformista Digital. Y bueno, vais a oír un fragmento de un tema musical, ¿no? Que fue para vuestro documental. ¿Que me puedes decir de quién es? ¿Quién lo Sí, interpretó? eh, Dime, dime. sí. La música del documental de Ujú, JMQ En Busca de un Sueño fue de Alfred Tapscott sí, y volverá a poner la música para el documental de Juan Mariné. Que por cierto, Alfred Tapscott está nominado sí. con su música que ha hecho para la película La vampira de Barcelona.
La vampira de Barcelona. Sería entrar en otro tema, porque ese tema también es muy interesante, de la vampira de Barcelona, pero os dejamos con la música y hasta otra, amigos. Ha sido un placer. Venga.